Listo. Buenos días, compañeros. Hoy les vamos a presentar la secuenciación del ADN. Yo soy Diego Aldair y mis compañeras son Brenda y María Cristina. Hoy, antes de comenzar, vamos a hablar de algunos aspectos técnicos en los que se fundamenta la secuenciación, por lo que es relevante mencionar el gran aporte de Kary Mullis, quien en abril de 1990 describe la reacción en cadena polimerasa, la PCR por sus siglas en inglés, que permite amplificar millones de veces fragmentos específicos de ADN. A principios de la década de 1970, Alan Maxam y Walter Gill en febrero de 1977 publican en cierta revista un artículo que titulan A New Method of Sequencing DNA, en el que afirman que el DNA puede ser secuenciado por un procedimiento químico mediante el cual es posible determinar la secuencia de nucleótidos del DNA. La propuesta se resume en la realización de 4 reacciones diferentes de síntesis de ADN utilizando un deoxinucleótido o un dispositivo en cada tubo y nucleótidos normales, lo que permite la síntesis de diversos fragmentos que terminan con un DDNTP específico y posteriormente son separados por electroforesis de acuerdo con su tamaño. Utilizando esta metodología es posible secuenciar el DNA en términos de horas. Más adelante, Frederick Sanger, tomando en consideración lo reportado por Melson y Stan, desarrolla un método de secuenciación de pequeños fragmentos de DNA cuyo enfoque diferencial tomaba al menos un día mediante la utilización de síntesis enzimática de la cadena complementaria del fragmento de DNA a secuenciar. Con esto se realiza la secuenciación total del bacteriófago X174 y desde entonces es el método más utilizado para determinar secuencias de ADN. Más adelante, Pyle Name es premiado con el Nobel por sus estudios sobre la bioquímica en los ácidos nucleicos, en particular por la técnica del DNA recombinante, y en 1981 se reporta la secuencia del DNA mitocondrial humano, por lo que Robert A. Wang, Michael Wigel y Mariano Barchif son los 3 líderes en esta investigación y por lo que informan por primera vez que también los oncogenes son los responsables del cáncer humano. Bueno, hasta este momento la secuenciación era un proceso manual, por lo que Marvin Cauders y Leroy Hott desarrollan el primer método automatizado para secuenciar DNA, el cual era capaz de secuenciar fragmentos de 5 a 75 pares de bases, y en 1986 el mismo Leroy Hott y Lloyd Smith diseñan el primer secuenciador automático que utiliza rayos láser que reconocen marcadores de fluorescencia del DNA. Estas técnicas básicas estas técnicas son básicas para la realización del proyecto del genoma humano. El 1 de octubre de 1990, el Instituto Nacional de Salud y el Departamento de Energía de los Estados Unidos informan el lanzamiento oficial de este proyecto. Se inicia su ejecución en 1991 y el año siguiente nace The Institute of Genomic Research. En 1994 se tiene el primer mapa genético y en 1996 el mapa físico, para que en 1999 se obtenga una secuencia completa del primer cromosoma, concretamente del número 22. Posteriormente, en el año 2000 se dispone del primer borrador y el lunes 26 de junio del 2000, junto con Craig Venter, se anuncia una conferencia de prensa en la Casa Blanca con Bill Clinton y el primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, que pues era un día histórico para la humanidad, pues por primera vez se podía leer las letras químicas del código genético humano, resaltando que era un esfuerzo entre muchas instituciones privadas y públicas. La secuenciación del DNA se realiza, para la secuenciación del DNA se realiza la extracción de ADN con la finalidad de que un fragmento se hagan miles de copias y mediante el uso de diversas pruebas analíticas se determina el orden de las bases nucleotídicas rompiendo las cadenas de ADN para posteriormente ensamblarlas de nuevo y finalmente realizar un análisis informático. Existe una amplia variedad de aplicaciones médicas para la secuenciación de ADN.
Estas técnicas se pueden usar para evaluar un gen o varios genes con la finalidad de ayudar a diagnosticar afecciones médicas. Algunos ejemplos incluyen la secuenciación dirigida. Es una secuenciación de variantes o áreas seleccionadas dentro de los exones de un gen o de exones completos. Cuando hay un efecto conocido de ciertos tipos de cambios en uno o más genes, la secuenciación de estos genes pueden ayudar a guiar la atención médica para detectar solo estos cambios conocidos. Un ejemplo es, por ejemplo, analizar la muestra de una biopsia de tejido de un melanoma para detectar si las células tienen o no una mutación en el gen BRAF, el cual se encuentra una mutación en este gen en más del 50% de los melanomas, y las personas con melanoma avanzado que tienen mutaciones en este gen pueden responder a los medicamentos que atacan estas mutaciones, un tratamiento denominado terapia dirigida contra el cáncer. Los medicamentos dirigidos funcionan de manera diferente a la quimioterapia estándar y pueden tener menos efectos secundarios. Otro ejemplo es la secuenciación de un solo gen. La secuenciación de todos los exones de un gen a menudo incluyen partes de las áreas no codificantes. Un ejemplo de esto es la secuenciación del gen FBN1, en la cual la mutación de este gen causa el síndrome de Marfan, un trastorno que afecta el tejido conectivo que forman muchas partes del cuerpo, incluidos huesos, músculos, ligamentos, vasos sanguíneos, etc. Se han encontrado más de 1000 mutaciones diferentes en FBN1, por lo que es importante evaluar la secuencia completa de este gen. Otro ejemplo es la secuenciación de paneles de múltiples genes. La secuenciación de partes o la totalidad de varios genes para detectar mutaciones que pueden causar un trastorno genético, por ejemplo, un panel para probar las mutaciones en los genes MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 y EPCAM. Las mutaciones de estos genes pueden causar el síndrome de Lynch, un trastorno hereditario que aumenta el riesgo de muchos tipos de cáncer, especialmente cáncer de colon y cáncer de endometrio. Por último, la secuenciación del genoma completo de los microbios. Además de la secuenciación del genoma humano, la secuenciación del genoma completo se puede utilizar para secuenciar los genomas de otros organismos. Un ejemplo es la secuenciación de los genomas de bacterias en presuntos brotes epidémicos. Al comparar las secuencias bacterianas e identificar diferencias, los científicos de la salud pública pueden determinar lo estrechamente que están relacionadas las bacterias y cuán probable es que se formen parte del mismo brote. Las tecnologías en desarrollo, las nuevas tecnologías que se están desarrollando para la secuenciación del ADN, implica una de ellas en observar moléculas de ADN en el ADN con un microscopio y una cámara cinematográfica muy rápida, e incorporar distintos colores de tintes brillantes para cada una de las bases. Otra nueva tecnología en desarrollo implica el uso de nanoporos para secuenciar ADN. La secuenciación del ADN basada en nanoporos implica insertar hebras de ADN monocatenario a través de poros muy diminutos en una membrana. Las bases del ADN se leen una a la vez y a medida que pasan por el nanoporo. Las bases se identifican al medir las diferencias en el efecto que producen los iones y la corriente eléctrica que fluye a través del poro. Dentro de las mejoras que se han tenido de la secuenciación de ADN para la salud humana, es que actualmente se pueden comparar
largos tramos de ADN de más de 1 millón de bases de distintos individuos de manera rápida y económica. Actualmente se puede realizar la comparación de secuencias en distintas especies, proporcionando información sobre el desarrollo de estos y su evolución. Y también nos permiten actualmente detectar algunas enfermedades, generar diagnósticos y tratamientos oportunos, así como dar seguimiento a ciertas enfermedades, las cuales principalmente son el cáncer. Las bases de datos que nos pueden proporcionar información sobre las secuencias de distintos organismos son EBI, el Banco de Datos de ADN de Japón, y GenBank. Estas son bases de datos de nucleótidos. Y bueno, estas son las tres principales en las que podemos encontrar secuencias de ADN, pero también podemos encontrar secuenciación de proteínas. En Europa existe EBI, que sostiene la base de datos de MBL. Esta base de datos nos proporciona información sobre secuencias nucleotídicas, secuencias de proteínas, enfermedades, enzimas, entre otras cosas. En Japón existe el DDBJ, que sostiene la base de datos del DDBJ, la cual es una base de datos biológica que recopila secuencias de ADN y proporciona datos de secuencias de nucleótidos. Y por último, en Estados Unidos existe el NCBI, que sostiene la base de datos de GenBank, la cual es una colección pública de secuencias de nucleótidos anotadas. Incluye secuencias de ARNM con regiones codificantes, ADN genómico correspondientes a uno o varios genes y ARN ribosómico. Todas estas bases de datos nos permiten también obtener algo que es el formato FASTA, el cual nos muestra la secuencia de ácidos nucleicos o proteínas. Y bueno, también existen diferentes bases de datos específicas como OMIM, que es para enfermedades genéticas, KEGG, que es para rutas metabólicas, UNIPROT, en la cual podemos observar distintos datos sobre las proteínas, así como PDB y SCOP, que son bases de datos precisamente para proteínas. Y bueno, esta es una poca de la bibliografía utilizada. Gracias por su atención.